Y me dice Ron Good, que dice, a la Broski la vi, a ver, ahí Adriana Broski, Adriana Broski, Broski, publicidad, a ver si me sale, la repasamos, para los que son tan chiquitos. Ah, Itachi, qué bien se te ve. A ver, vamos a verla. Vamos a recordarla, Adriana, vos, rompemos un minuto el fitness. Itachi, qué bien se te ve, por favor. Otra de las publicidades, aparte de inocente, está. La repasamos una vez más. Sí, la repasamos. Después creo que yo la voy a repasar esta noche otra vez. Voy a ver con más tranquilidad. La repasamos. A ver. Yo creo que son otra de las publicidades que me parece que estarían prohibidas. Hoy estarían prohibidas, ¿eh? A pesar que bastante inocente, porque no se muestra nada, pero. ¿Cómo van a cosificar a una mujer? Mirá. Cómo manejaba la pelota así, terrible. 1985. Calculá. Yo estaba en el último año de la secundaria. Sabés cómo estaban esas hormonas, ¿no? Y eran todas endógenas, no eran exógenas ninguna. Uy, ese golazo. Ese gol yo creo que me lo debo acordar como el gol de Maradona a los ingleses, más o menos. Una cosa así, lo recuerdo que me trae ese gol. Dos satisfacciones muy grandes. Max Caballito me dice, ¿el culturismo es un deporte o una disciplina? Mirá, en realidad esta es una pregunta muy recurrente que la contesté hace muchísimos años, en el año 1990, cuando tuve un paso no muy feliz en el Instituto de Educación Física de Santa Fe. Fue un año muy especial, un culturista metido en... Ahora tal vez es muchísimo más común un culturista o una persona que haga fierros, que entrene, que haga la carrera de profesor de educación física. Yo en 1990 intenté hacerla, tenía el pelo largo, bastante largo, y me querían hacer cortar el pelo. Con eso le digo todo, para que sepan. Imagínense lo que era un culturista pintado y haciendo una carga de carbohidratos con mondongo. Me habían dicho que el mondongo era la única carne que tenía carbohidratos, entonces me llevaba al tupper con mondongo y comía mondongo y estaba pintado encima medio un color verdoso. Bueno, fue todo una situación muy especial. Es para escribir un libro, mi paso por el Instituto de Educación Física, pero concretamente a la pregunta de Max Caballito, que si es un deporte o una disciplina, tuve una vez una discusión porque todo el mundo me cargaba, desde los profesores hasta los alumnos, yo creo que hasta el de limpieza un poco más me cargaba. Pero bueno, en una clase que no era de ningún deporte en especial, era de psicología, sí, creo que era de psicología, salió el debate que el culturismo no es un deporte. Entonces me llevé, no había internet, obviamente, no teníamos smartphone. Salían los primeros celulares que venían en una valija. Bueno, me llevé un diccionario de la Real Academia Española, la RAE, y le dije a la profesora, discúlpeme, déjeme leer la definición según el diccionario de lo que es culturismo, y después vamos a opinar entre todos y que me digan si es un deporte o no es un deporte el culturismo. Bueno, está bien, me dijo, no hay ningún problema. Abrí el diccionario, lo pueden hacer ustedes, busquen la definición en el diccionario de lo que es deporte, y no se podía haber ajustado más a lo que era el culturismo, a lo que era la definición de deporte. Y no estamos hablando de competición, lo que es el culturismo en general. O sea que ya te contesto que el culturismo es 100% un deporte. Es un deporte no olímpico y no tiene por qué serlo. Yo nunca entendí esa obsesión que tenían los Wither,
y Rafael Santonja, de querer meter a toda costa en los Juegos Olímpicos, me parece que no es un deporte para que sea olímpico, no lo es ni nunca lo va a ser por muchas razones. Una de las razones, obviamente, el tema de la suplementación, que también, como en otros deportes, se usa suplementación química, como otros deportes olímpicos, como muchos, la mayoría de los deportes olímpicos, pero en culturismo es mucho más evidente e incluso es más excesivo, que no que todos, pero que la mayoría de los deportes olímpicos, por un lado. Y después que en el espíritu del Comité Olímpico Internacional es ir sacando deporte, no agregando. Lo quieren achicar un poco porque hay demasiados deportes. O sea que no hay lugar para culturismo y es mejor que así sea, no es necesario que el culturismo esté dentro del deporte olímpico. Por supuesto que es un deporte de apreciación, como son los saltos ornamentales, o como es la gimnasia artística, ¿no? Con un grupo de jueces que califican el trabajo que se realiza durante meses o durante años. Se expone ese trabajo de una forma muy particular, los jueces juzgan y de acuerdo al juzgamiento hay una línea de posiciones desde el primero hasta el último. Lo mismo que pasa con cualquier deporte de apreciación. Ahora, si es una disciplina, sí, también te diría que es una disciplina, sobre todo si no sos un culturista de competición, sin duda que es una disciplina. Y voy a contestar otra pregunta además, Caballito, que me dice, ¿cómo manejan la vigorexia en el culturismo? Mirá, te explico cómo se maneja la vigorexia. Primero que no hay que confundir vigorexia con rendimiento deportivo. A ver, se habla mucho de la vigorexia porque se dice que el culturista está obsesionado con su cuerpo. La vigorexia, que en realidad no existe la palabra. Es como el antagonismo de la anorexia, que la anorexia sería básicamente sería es un estado psicológico, una enfermedad mental, psicológica, de la gente que se ve demasiado gorda o grande o pesada, y hay chicas que están pesando 40 kilos y no comen porque se siguen viendo gorda. Hay una falsa autopercepción de su cuerpo, y lo que es la vigorexia, concretamente lo que es la vigorexia sería lo opuesto, pero está mal el término porque se le aplica en culturismo, y en culturismo lo que se busca es un máximo rendimiento deportivo. Entonces, en culturismo el objetivo del culturismo es lograr la máxima masa muscular con una excelente condición, que cuando nos referimos a una excelente condición estamos hablando de un ripiado extremo, un muy bajo porcentaje de grasa, exhibir un cuerpo muy bien desarrollado, proporcionado, simétrico y sobre todo con una dureza y una calidad muscular que diferencia al resto de la gente que entrena que hace cualquier tipo de entrenamiento. Entonces, cuando nosotros estamos buscando ese rendimiento físico con entrenamiento y tratamos de estar cada vez más grandes, cada vez mejor, cada vez más marcados, cada vez más proporcionados, no podemos decir lo mismo de un atleta, y siempre me gusta hablar de lo que es hacer unas comparaciones con lo que son los atletas de atletismo, especialmente 100 metros libres. Si tenemos un corredor que hace 100 metros libres y se pasa 2 o 3 o 4 años incluso entrenando, comiendo 6 veces por día, teniendo una rutina de entrenamiento sobre técnica y física para lograr y mejorar, digamos, bajar de los 10 segundos 30, lograr 10.25, 10.20, 10.15 o tal vez 10.5 o 10 segundos para ingresar a un juego olímpico, por ejemplo, o a un campeonato mundial, no podemos decir que esta persona sufre de vigorexia, porque tiene una dedicación exclusiva en su deporte. En fisicoculturismo, cuando estamos en una etapa de preparación para la competición, que puede durar entre 6 meses
y 2, 3 o 4 años, durante todo ese tiempo, va a depender mucho de la voluntad y de las ganas de progresar que tenga el atleta, estamos en una preparación, en una situación de constante progreso. Esto es comer lo mismo que hace el atleta de 100 metros, comer 6 veces, 5 veces, depende del metabolismo de cada uno, suplementar, entrenar casi todos los días, muchas veces en doble turno, pero no por eso podemos decir que sufrimos de vigorexia. Entonces, simplemente no es que se maneja la vigorexia. Hay personas que cuando no están, y no estoy hablando de la competición, también le puede pasar a un culturista de competición, cuando ven, por ejemplo, que han tenido un gran desarrollo muscular y pasan de pesar 75 a 100 kilos y ven que empiezan a bajar de peso, pueden tener algún problema psicológico de autopercepción y tal vez está pesando 90 kilos, anteriormente pesaban 75 kilos en algún momento y se ven muy flacos. Se puede haber una relación, pero tampoco es vigorexia. Siempre que lo consideremos que no estamos preparando para una competición. Así que de esa forma es la que se maneja de alguna manera la vigorexia en el culturismo. Boga pensando. Dice, mi pregunta es, ya sé que te gusta la competencia, pero ¿nunca te interesó ser juez en un torneo de culturismo? Me dice Boga Pensando. Mirá, Boga Pensando, no solamente me interesó, sino que durante 4 o 5 años fui juez. Y es más, considero que soy mucho mejor juez que culturista. Creo que fui un excelente juez, sobre todo porque tengo muy buen criterio, considero que tengo un muy buen criterio y tengo una ética profesional que la aplico tanto al culturismo y la apliqué en su momento al juzgamiento. Como una pequeña anécdota, te podré contar que alguna vez, por ejemplo, juzgando en un campeonato argentino 1998, que fue mi último campeonato, a partir de ahí no quise ser nunca más juez, después te voy a explicar por qué. Yo tenía un atleta que había preparado, que compitió en una categoría en la cual yo lo vi tercero al atleta que yo preparé, yo lo puse tercero, y salió segundo en el campeonato. Fíjate hasta qué punto mi ética me decía que yo lo veía tercero y lo puse tercero, y muchos lo vieron, para mí estaba tercero cómodo. Yo lo puse tercero y salió segundo. Cualquiera lo hubiera puesto primero, siendo su atleta, porque estaban bastante parejos, una categoría muy, muy numerosa. Y ese torneo fue el famoso torneo que compitió Loreiro con Altamirano, muy polémica decisión, un resultado muy, muy apretado, tal vez una de las decisiones más polémicas. Yo lo puse a Loreiro, primero ganó 7-2, se armó un quilombo bárbaro, y como siempre ya lo conté anteriormente, esto fue en el año 1998, si nos retrotraemos en el tiempo, a veces me pongo a pensar que era una época que no había culturistas muy, muy pesados, ahora tampoco los hay, pero el que debía haber ganado, tal vez, si se volvería a hacer hoy el campeonato, era Gustavo Medina de Rosario, que salió tercero, porque era el de toda el line-up, era el que más condición y mejor proporción tenía de todo, a pesar de que pesaba menos de 90 kilos. Los otros pesaban 101 y 120 y 122 kilos, algo así. ¿Y por qué me acuerdo perfectamente de esto? Porque entre el quilombo que se armó en ese torneo, que empezaron a protestar, vino el hermano menor de Altamirano y me increpó y me dijo, ¿por qué lo cagaron a mi hermano? Yo tenía con Loreiro prácticamente hola chau, no hablaba demasiado. Tenía más onda con Altamirano. Y así todo lo vi realmente, y te puedo justificar mi juzgamiento, puedo hacer una devolución personal a cada uno y decirle por qué lo vi primero y por qué lo vi segundo, pero vino el más chico, era un quilombo, eso estaban todos los gritos, estaban peleando, se armó un quilombo terrible, y el hermano Altamirano, son 4 campeones argentinos, los Altamirano, los 4 hermanos campeones argentinos, el más chiquito, que recién empezaba, tenía 17, 18 años, me vino a increpar, y me dijo, escuchame, mi hermano estaba más marcado. Y en eso lo veo al Mono Medina, que obviamente ya se habían bajado todo el escenario, y estaba explotado, estaba pesando casi 90 kilos.
para la estatura de él, muchísimo. Estaba redondo, seco, la espalda seca, rayado. Le digo, mirá, escuchame, vos estás hablando porque, ¿por qué ganó? ¿Por qué no ganó tu hermano si estaba más rayado? ¿Ves que está ahí? Lo tenía a 6, 7 metros. ¿Ves ese muchacho que está ahí? Si es por marcación, tendría que haber ganado él. Bueno, el chico este se fue, bajó la cabeza, no me dijo nada, porque le pregunté, ¿cuántos torneos ya viste en tu vida? No, dice, la primera vez que vengo a ver un torneo, o la segunda vez. Entonces le digo, mira, él tendría que haber ganado. Y era verdad, pensándolo ahora, después de mucho tiempo, creo que tal vez se hubiera jugado en ese momento. Entonces, contestando a la pregunta de vos vas pensando, te contesto que sí, que fui juez, y creo que hoy en día ser juez ya ni siquiera tiene sentido, sobre todo la NPC, en la NPC, porque el sistema de puntuación que tiene, siempre digo que la NPC tiene un excelente sistema de parámetros de juzgamiento y sobre todo de pesos, por ejemplo en clase Physique, que no es bueno, no es para nada bueno en IFB, el NAVA, en WAVA. Creo que la NPC tiene los mejores parámetros en cuanto a división de categoría y a parámetros de juzgamiento. Pero el sistema de la NPC es horrible, porque hay un head judge, un juez principal, y esto lo vuelvo a repetir porque siempre sale a colación y no es un detalle menor. El head judge te arma el podio, te pone el ganador en el medio, el que sale segundo a la derecha, el que sale tercero a la izquierda, y así sucesivamente. Y todo el resto de los jueces siguen los mismos parámetros que en el cual te acomoda. Eso se tiene que terminar urgente. Eso está arruinando el culturismo. Esto debería ser por orden numérico, ir pasando, que queden 5, en eso estoy de acuerdo, que el head judge tenga la capacidad de sacar 5 o 6, aparte no va a cambiar nada, que salga quinto, sexto, séptimo, no cambia demasiado, pero una vez que tenés el line-up, el primer call-out, poner los 5 en orden numérico, y a lo sumo hacer cambio de extremos, pero nunca romper ese orden numérico. Porque no puede ser que te arme un podio, que una persona te arme un podio, y que incluso jueces que vienen están aprendiendo, entre comillas, a jugar, que están rindiendo para jugar, más allá de que vean otro resultado, tienen que poner lo que pone el head judge, porque si no, no aprueban el curso, que encima sale como 300 o 400 dólares. Entonces todo es un sinsentido, una ridiculez. Así que bueno, esa es un poco mi respuesta a tu pregunta, Boga pensando. Fui juez, creo que fui un muy buen juez y no volvería a ser juez, primero porque es una pérdida de tiempo y aparte no tendría ninguna relevancia. Y voy a repetir otra vez lo que digo siempre, que hoy en día en la NPC al menos se necesita solamente 2 jueces, uno el head judge y uno suplente por si tiene que ir al baño o por si se descompone. Vamos con otra pregunta. Creo que son 3 preguntas. Estoy haciendo un poco larga, me parece. Vamos a ver si le damos un poco más de dinamismo, así se dice, para no aburrir. ¿Dónde dejé la lapicera, la puta que los parió? La tenía acá. Pero ya está. Bueno, a ver. ELS Fernández me dice: ¿qué opinás de incluir el hígado como fuente de proteína? Es una excelente pregunta, una pregunta con una actualidad impresionante hoy en día, que estamos sumidos en una crisis mundial, pero sobre todo acá en Argentina, que más que sumido en una crisis, podríamos decir que nos estamos cagando de hambre. Estuve el viernes en la carnicería y es impresionante lo que aumentó la carne. A ver, para los que no son de Argentina, todos los aumentos que tenemos acá son del 20%, 30% mensual, así nomás. Un kilo de carne, que ya ni sé los precios, que hace un mes salía 1.800 pesos, hoy sale 4.000 pesos, sale el doble prácticamente. Fue terrible y bueno, todo esto se debe al desgobierno que hubo en los últimos 20 años, tanto de los kirchneristas, de los gobiernos kirchneristas, ya sea con uno u otra representante, como del gobierno desastroso de Macri, de Juntos por el Cambio, y así nos han sumido en un país con un 50, casi alrededor del 50% de pobreza, una inflación prevista, yo creo que ya va a ser
interanual de un 200%, porque cada vez eran 120, 140, 160, ya vamos a tener una inflación del 200%, nos estamos aproximando a la hiperinflación y la gente que no llega al fin de mes. Entonces, buenísima la pregunta porque me dice, ¿qué opino del hígado? Que es, al menos en Argentina, supongo que en otros países también, es muy, muy barato en comparación a la carne. De incluirlo como fuente de proteína, te digo que es fundamental hoy en día, importantísimo que puedas incluir el hígado y acostumbrémonos. Y vos sabés que esto que me estás preguntando es la gran pregunta que nos hacíamos en la otra hiperinflación, que esperamos que no lleguemos, pero estamos al borde de la hiperinflación, la que tuvimos en 1989. Y conozco muchos culturistas de la época, como por ejemplo que me contaba, siempre coincidía, ¿no?, con Cristina Musumeci, que estaba en el esplendor de su carrera, una de las mejores culturistas de la historia de la Argentina, junto con Rita Bello, que el hígado era fundamental. Y con Rita Bello hablamos un par de veces y también Rita aconsejaba y sigue aconsejando el hígado como fuente de proteína. Tiene la misma cantidad de proteína que la carne, sale 4 veces menos y tiene una gran cantidad de hierro y de vitamina B. Es una proteína de altísimo valor biológico, tal vez la mejor proteína junto a la carne y el pescado, y lo tenemos un poco olvidado porque claro, en el país de la carne, donde siempre estuvo tan barata la carne y es tan buena como es Argentina, el hígado quedaba un poco para un costado, se le daba mucha importancia. El tema es el gusto, ¿no? Hay gente que no le gusta el hígado porque tiene un gusto un poco especial, pero bien preparado, por ejemplo el hígado que le llamamos nosotros a la criolla con un poco de cebolla, y bueno, y hay muchas formas de prepararlo. Yo, que no soy un gran cocinero, simplemente me compro cada tanto 2 o 3 bandejas de hígado y lo hago simplemente a la plancha y lo condimento un poco con pimienta y salsa de soja. Pero, para contestarle la pregunta a LS Fernández y a todos los que están interesados, recuerden que tienen como una opción a la carne el hígado, que con un poco de ingenio y adornándolo un poco, nos puede ayudar muchísimo en nuestra economía culturista. Mirá lo que dice Ron Good. A Dabrowski, Adriana Broski, si le habremos dedicado imaginación cuando éramos adolescentes, a Adriana Broski, que hacía una publicidad de televisión, creo que era, ¿no? Sí, a ver, me voy a fijar. Si está, no, esa propaganda, no, lo que era Adriana Broski, por favor. Y me dice Ron Good, que dice, a la Broski la vi, a ver, ahí Adriana Broski, Broski, publicidad, a ver si me sale, la repasamos, para los que son tan chiquitos. Itachi, que bien se te ve. A ver, vamos a verla. Vamos a recordarla a Adriana Broski. Rompemos un minuto el fitness. Itachi, qué bien se te ve, por favor. Otra de las publicidades, aparte de Inocente, está. La repasamos una vez más. Sí, la repasamos. Después creo que yo la voy a repasar esta noche otra vez. La voy a ver con más tranquilidad. La repasamos. A ver. Yo creo que son otra de las publicidades que me parece que estarían prohibidas. Hoy estarían prohibidas, ¿eh? A pesar que bastante inocente, porque no se muestra nada, pero ¿cómo van a cosificar a una mujer? Mirá. Cómo manejaba la pelota así, terrible. ...1985... calculá, yo estaba en el último año de la secundaria, sabés cómo estaban esas hormonas, ¿no? Y eran todas endógenas, no eran exógenas ninguna. Uy, ese golazo, ese gol yo creo que me lo debo acordar como el gol de Maradona a los ingleses, más o menos. Una cosa así, lo recuerdo que me trae ese gol. 2 satisfacciones muy grandes. Bueno, sigamos con el culturismo. Nico Camarotti 11 me dice, ¿proteína o aminoácidos? Es una buena pregunta. Vos sabés que la proteína está formada por aminoácidos. Si te referís, no sé
concretamente si te estás refiriendo a la proteína en polvo, a la whey protein o a la proteína, a la albúmina, digamos, a la proteína como suplemento o a la proteína como alimento, ya sea carne, pollo, pescado, huevos, tal vez para algún vegano, no lo aconsejo en absoluto, alguna proteína de origen vegetal. Yo te aconsejaría que en lo posible, porque me preguntabas proteína o aminoácidos, primero que te asegures de comer comida. Te repito, carne, pollo, huevo, pescado. Primero, en importancia. Después, lo otro, en mi caso personal, la proteína está formada por aminoácidos. Yo personalmente prefiero tomar aminoácidos porque ¿qué problema tengo con la proteína? Que la proteína me saca el apetito. Entonces, en la bebida intra-workout, en la cual uso un polvo hago una bebida isotónica, que aparte tiene algunos aminoácidos, le pongo aparte un serving de BCA, de aminoácidos encadenados. Y de esa forma puedo terminar el entrenamiento con la energía suficiente, con este intra-workout, y me lo tomo hacia el final del entrenamiento. Y ahí tomo los aminoácidos. Porque si yo, después de entrenar, tomo, porque también aparte, después de entrenar, tomo 4 o 5 cápsulas de encadenados. Pero ¿qué pasa? Si yo, en vez de tomar los aminoácidos, después de entrenar, me tomo un serving de proteína, aunque sea con agua, ya sea con agua, con una banana, con leche, con lo que sea, seguro que me va a sacar el hambre y me va a costar 1 hora y media, 2 horas para poder meter otra comida. Y lo ideal sería, olvidémonos de la ventana anabólica que teóricamente para algunos se cierra a los 15 minutos de entrenar, podés comer 1 hora, 2 horas después. Yo necesito 1 hora después de entrenar, sobre todo después de un entrenamiento de pierna o de espalda que puede durar 2 horas y media, 3 horas. En mi caso, no siempre tiene que ser así, necesito comer y comer una buena cantidad de comida. Si yo me tomo una proteína en polvo, ya sea una whey protein, una de albúmina, me saca el hambre. Entonces, la contestación sería la siguiente, es que trates de darle prioridad a la comida. Te repito, carne, huevo, pescado, pollo. En segundo lugar, si no tenés problema digestivo, no tenés problema de asimilación con la proteína, podés tomar una proteína en polvo inmediatamente después de entrenar o entre comida. Lo que sí te aconsejo es que no suplantes una comida de proteína por una comida de proteína en polvo. Simplemente usá la proteína en polvo o los aminoácidos para inmediatamente después de entrenar y 1 hora después hacer una comida regular, o también cuando se te hace un espacio más largo de 3 horas entre comidas, si te hace muy largo, digamos 4 o 5 horas en el medio, podés tomar una medida de proteína. Pero nunca reemplazar la proteína de origen animal con proteína en polvo. A pesar de que obviamente también es de origen animal la proteína en polvo, pero nunca reemplazar la proteína, te repito, carne, huevo, pollo y pescado por proteínas en polvo. La primera pregunta química de la noche, estoy un poco sorprendido, ¿no? Y la flatulencia, me dice Dari Villegas. Y la flatulencia puede venir por las proteínas en polvo, puede venir por el brócoli, puede venir sobre todo por un exceso de carbohidratos. Eso depende de cada uno. Las flatulencias están ahí. Juani Deza me dice: hola Simón, quisiera saber qué opinás de usar 10 mililitros de testo y 10 de deca como primer ciclo. A ver, Juani, no me estás diciendo de 10 mililitros, no sé cuánto tiene, cuántos miligramos por mililitros, ni siquiera sé con qué frecuencia semanal. No sé si vas a usar. Sí, mirá, te la voy a tratar de responder prácticamente sin que me hayas dado información. Si me preguntás cómo, porque me aclarás, como primer ciclo, si son 10 mililitros, asumiendo que puede ser una testosterona de 250 miligramos, y 10 mililitros, asumiendo que son 200 miligramos de decanato de nandrolona, yo te podría decir que
Sí, sí, como primer ciclo, obviamente después de varios años entrenando y comiendo y haciendo las cosas correctamente, y después de haber tenido una ganancia de unos 10 kilos naturalmente, te podría decir que sí, que podés usarla en todo el ciclo. O sea, si tenés 10 mililitros de testo y 10 de deca, podés usar los dos juntos, digamos, una vez por semana, puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles, tratar de que sea así el miércoles, todos los miércoles, durante 10 semanas. Muchos te van a decir, ay no, pero es muy poco, porque hoy una bikini está usando eso, lamentablemente, y te lo digo de buena fuente porque vienen y me dicen, mira, conozco una bikini que está usando Deca, Suste, es algo terrible lo que está pasando con el tema de la suplementación en las mujeres. La verdad que ya llega a un punto que es aberrante. Y yo no soy un tipo un poco conservador, pero soy muy abierto a lo que es la suplementación. De hecho, he contado lo que uso y siempre estoy abierto a la suplementación, siempre con una supervisación, preferentemente de un especialista, de un doctor especialista en suplementación. Estoy muy abierto. Pero que una bikini o una wellness se metan medio gramo, 1 gramo o 2 gramos de testosterona, más clenbuterol, más triacana, más un montón de cosas, yo no estoy de acuerdo. Me dirán que soy old school o que me pegó el viejazo o lo que sea, pero yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Para mí es aberrante. Y no quiero profundizar demasiado y se nota ese exceso. En muchos casos, no en todos. Entonces, te repito, como primer ciclo, correcto, es un muy buen ciclo. Tenés que subir por lo menos yo te diría entre 7 y 10 kilos, fácil, bien ganados, de los cuales te van a quedar aproximadamente 3 o 4 kilos sólidos de ganancia, si seguís haciendo las cosas bien. Pero, para repetirte, durante las 10 semanas, una vez por semana, todo junto, un cc de una testosterona, que puede ser Sustanon 250, y un cc de, supuestamente, de canato de nandrolona. Así que bueno, suerte con eso, ya me contarás los resultados. Ale Salomón 85 me dice lo siguiente: Simón, tengo un lado más desarrollado que el otro, lo cual tengo unas asimetrías, obviamente. Hace años que trabajo el lado más débil, pero no puedo corregirlo. ¿Hay algún estudio que pueda hacer para corregirlo? Mira, la verdad que no conozco que haya un estudio para corregirlo. Ahora te cuento que la mayoría de los casos que conozco, incluso en culturistas profesionales que tienen una simetría, son pero muy difícil. Depende de qué tan grande sea la simetría. Si vos tenés, por decir, ¿no?, un brazo de 48 centímetros y el otro de 43 centímetros, digamos que es una simetría imposible de corregir. Ahora, más allá de eso, te voy a contestar, te quería decir, Ale Salomón 85, que, ojo, no te confundas, muchas veces esas asimetrías que vos ves no tienen tanto que ver con el desarrollo muscular, sino con la inserción del músculo. Entonces, te cuento, por ejemplo, yo ahora hace mucho que no me mido los brazos, debo tener 45 centímetros en frío, más o menos aproximadamente. Llegué a tener full pump, 51 fue lo máximo, pesando 115 kilos, ahora peso 100. Te cuento que me voy a medir después por curiosidad, tenía el brazo izquierdo un poco más, creo que tenía 1 centímetro o medio centímetro menos en el brazo izquierdo y medio centímetro más en el brazo derecho, pero se me veía más grande el brazo, más chico, que era más chico en la medida. O sea que, mirá, el culturismo es toda una ilusión óptica. Vos podés tener un músculo una parte más desarrollada y se puede ver más chica que la otra. Entonces, es difícil darse cuenta. Lo mismo, por ejemplo, en una expansión de dorsal de frente, vos te parás y podés ver un dorsal que está más desarrollado, pero en realidad tienen el mismo desarrollo. Lo que pasa es que la inserción puede ser un poco más alta de un lado del izquierdo que el de derecho. Y se te va a ver más chico, obviamente, el izquierdo. Eso es incorregible, no lo podés corregir, porque ya naciste así y tu inserción es así. Lo mismo puede pasar con una inserción en un aductor o en la inserción del cuádriceps, que es poco común en el cuádriceps, pero no es poco común en el dorsal. Entonces, probablemente, no sé
concretamente cuál es la simetría que vos tenés, y está bien que trabajes la parte más débil, probablemente no la puedas corregir, no porque no haya un desarrollo parejo. Entonces tenés que saber apreciar si esa simetría se debe a que hay una parte más desarrollada que la otra, o simplemente es un tema de inserciones, y eso hace que se te vea esa parte más chica. Así que trata de darte cuenta, y si el problema es la inserción, lamentablemente ya no tiene solución. El Tucu José me dice: hola Simón, ¿cómo va? Sé que las pantorrillas son un músculo que depende mucho de la genética, pero en tus años de entrenamiento, ¿qué me podés recomendar para mejorarlo? He probado muchas repeticiones, después mucho peso, debería aumentar la frecuencia de entrenamiento. Bueno, mirá, te digo que la pegaste porque le preguntaste a la persona indicada, porque fue uno de los músculos que más carecía y que pude mejorar, a diferencia de otros músculos, por ejemplo los femorales y la expansión de espalda, los laterales, que no los pude mejorar prácticamente nada, pero sí pude mejorar muchísimo las pantorrillas. Tenía las pantorrillas muy delgadas, y te voy a contar cuál fue mi método y al que lo recomiendo. Y ya, más allá de que me estás preguntando que vos, si es más repeticiones, que probaste repeticiones y peso. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que las pantorrillas son un músculo muy especial, es un músculo muy fuerte, corto, y que está trabajando prácticamente la mitad del día, cuando no estás sentado y cuando no estás durmiendo, cuando estás caminando, cuando estás andando en bicicleta, cuando estás en el gimnasio entrenando hombros, te están trabajando las pantorrillas de alguna manera. O sea que necesitan un estímulo extra y especial, diferente tal vez al que necesitan otros músculos. Por ejemplo, ya que nombraba los hombros, generalmente en la posición que estamos, como estoy ahora, es muy raro que me trabajen los hombros durante el día, a no ser que esté cargando algún cajón, levantando algo o llevando algunas bolsas o algún elemento. El hombro no es un músculo que trabaja. La pantorrilla está constantemente cuando estamos parando, cuando corremos, cuando caminamos, etc. Entonces, yo te voy a decir cuál fue mi método, que me crecieron muy rápido, que fue el siguiente. Durante 6 meses hice el mismo entrenamiento. Lunes, miércoles, esto fue en los años 90, ¿no? En el gimnasio de Héctor 10. Lunes, miércoles y viernes. Llegaba al gimnasio, no importaba el músculo que entrenaba ese día, ya si era pierna, espalda, pecho. Lo que hacía era lo siguiente: hacía 5 series de pantorrilla sentado, o sea, máquina de coser, que le llamamos la famosa máquina de coser, con un peso progresivo, pero bastante pesado, bastante pesado, es alrededor de 20-25 repeticiones. Vos tenés en cuenta que generalmente en una máquina de pantorrilla podés hacer 100 repeticiones, 150 repeticiones si no le pones peso. Yo actualmente sigo haciendo algo muy parecido, y lo que hacía era ir aumentándole el peso, pero siempre entre 20 y 25 repeticiones. Y luego de eso pasaba a hacer con las piernas estiradas, donde ya trabaja el sóleo y el gastrocnemio, los dos músculos que forman los gemelos, y hacía 5 series de otra vez unas 20 a 25 repeticiones. Estoy hablando que es bastante pesado, 20 a 25 repeticiones. Digamos que fallaba más o menos en la repetición número 18, 20, y hacía algunas explosivas, las últimas 4 o 5, para tratar de lograr una máxima congestión y una hipertrofia total. Lo que sí te aconsejo también que hagas, que entre series estires y bastante. Estiras una, estiras las otras, y volvés a hacer la misma rutina. Volvés a hacer los mismos ejercicios. Acordate, esto es más simple imposible. Lunes, miércoles y viernes, o 3 veces por semana, el día que vos quieras, 5 sentado, 5 parado o 5 en máquina con las piernas extendidas. Puede ser cualquiera de las dos. Y me acuerdo, como dato anecdótico, que en esa época al gimnasio iba Ricardo Fort, que muchos de ustedes lo conocen, y me acuerdo que me vio el cambio. No era en el gimnasio, fue en un boliche que me vio. Yo estaba seguramente con bermudas, y me dice: hijo de puta,
te operaste las pantorrillas. Le digo, no, ¿cómo que me operé las pantorrillas? Sí, sí. Bueno, me vio el cambio, hacía 3 o 4 meses que no me veía, me vio las pantorrillas y el tipo se le puso y me revisaba y me decía, hay un pequeño pliegue que uno tiene atrás de las rodillas, que se hace naturalmente. Sí, 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 ahí lo vi, ahí tenés la cicatriz. El tipo estaba convencido que me había hecho implantes, o sea que realmente había dado resultados. Así que te recomiendo esa rutina tan simple pero tan efectiva. Y como para un cierre simplemente de la pregunta, te voy a agregar que si tus pantorrillas no quieren crecer, no la vas a obligar haciendo lo que sea. Es un músculo, como todo músculo, va a depender de la genética, pero la pantorrilla más que ninguno. Conozco gente que tenía un muy buen desarrollo muscular, muy mal desarrollo, muy feas pantorrillas, sobre todo por el tema de inserciones, y que la entrenaba, hicieron todo lo que pudieron y nunca le crecieron las pantorrillas. ¿Cómo podrás ver gente que nunca entrenó, que no hace fierros, que lo ves como un físico normal y tiene unas pantorrillas como la de May Matarazzo? Es bastante común ver eso. O sea que es un músculo muy genético. Igual, con una genética discreta como la mía, con esta rutina seguramente te van a crecer. Ale Salomón, que me había hecho otra pregunta anteriormente, me dice gracias por contestar y me dice tengo otra pregunta. El domingo libre mamita, nosotros en Argentina por el doctor Zapatelli, que decía sí reina, sí mamita, domingo libre mamita, es el cheat meal, el domingo libre que le llamamos, que dice se hace en el almuerzo o cena, o solo en una de las dos. Está bien la pregunta, bueno, mirá, te contesto muy rápidamente. El domingo libre mamita o el cheat meal o el permitido, que puede ser cualquier día de la semana, yo siempre cuando lo hacía o lo hago el domingo por una cuestión que es el día que no entreno generalmente y puedo llegar a salir a cenar. Antes íbamos al chino y al chino le comíamos todo. Puede ser en el almuerzo o en la cena, obviamente, es totalmente independiente. Lo que sí te aconsejo que si lo vas a hacer, sobre todo si te estás preparando para competir, que lo hagas en una sola ingesta, no en un almuerzo o en una cena. Yo, por ejemplo, tenía el caso de un conocido mío que el fin de semana libre que le llamábamos en esa época, todavía no era el domingo libre mamita, comenzaba el viernes a la noche y terminaba el lunes a la mañana. Ese era el domingo libre. No, eso ya no. Correctamente es una comida, una ingesta que te entre todo lo que te entre. Trata de no indigestarte, tener un poco de cuidado, tampoco que te revientes el hígado, pero comé sin culpa, todo lo que quieras, porque todo lo que vos puedas comer durante 2 horas vas a asimilar cierta cantidad, el otro va a pasar de largo. O sea, lo ideal tampoco es indigestarse, pero por ejemplo, comerte, qué sé yo, media pizza y un cuarto de helado, si te estás preparando, a mí me servía al menos, yo hacía grandes ingestas, ya te digo, con 10 platos de comida y 10 platos de postres. Cuando había los chinos, ya creo que no hay más chinos de estos, que vos podés comer los dientes libres que se les llamábamos. Mirá vos qué casualidad, diente libre, domingo libre mamita, diente libre mamita. A mí lo que me servía era que al otro día que entrenaba pecho tenía una gran congestión, incluso el martes que hacía femorales sentía una gran congestión. Eso lo que te hace al estar, vamos a asumir que lo podés hacer solamente si durante la semana tu dieta fue extremadamente estricta, no te comiste ni una galletita. Si no, no hay domingo libre mamita, ¿eh? Entonces, lo que sí te va a permitir es que vas a haber una sobrecompensación, vas a tener un poco de retención de líquido, sobre todo por el sodio y los carbohidratos que metiste en esa comida, y eso va a ser muy, muy bueno por dos cosas. Una, por el factor psicológico que si vos venís muy hambreado, te va a permitir sacarte esa saciedad. Tengan cuidado los que son muy glotones, que he sabido de casos que piensan con el domingo libre mamita y después no pueden parar hasta el miércoles al mediodía. Tengan cuidado. Pero te va a ayudar y durante la semana vas a saber que tenés la recompensa del domingo, poder meter esa comida, pero también te va a ayudar como para darte un empujón si venís muy apretado con la dieta. Hay muchos entrenadores que no les gusta esto, que no les gusta ningún domingo libre ni nada de eso. Yo soy de la idea que en el momento justo y en la persona correcta sea incluso obligatorio esa comida libre o ese domingo libre mamita. Fede Pregno me dice, hola Simón,
¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Fede? Me dice, ¿lo ves a Derek Lanford como campeón indiscutido del Olimpia? Mirá, Fede, ¿qué querés que te diga? Hoy en día en culturismo ya no hay campeones indiscutidos como en su momento lo veíamos a Dorian Ali Haney, que ya lo veíamos como campeón indiscutido en su momento, como Dorian Yates, incluso a Ronnie Coleman durante muchos años. Hoy ya no hay campeones indiscutidos antes de que sean campeones. Actualmente le están dando mucha manija, es el gran candidato, pero bueno, está Chopin, que Chopin es un tipo que nunca te entra mal, jamás te entra mal, un tipo que yo no creo que haya tenido una mala presentación, y es un culturista que va en progreso sobre progreso. Lanford es monstruoso, cada vez mejor, pero tiene, a mi entender, a mi punto de vista, tiene un problema en las inserciones de los femorales. Mirá qué fino que voy a hilar, ¿no? En la inserción de femoral y en la comba del cuádriceps tiene un pequeño fallo muscular, más allá de la monstruosidad y la calidad y todo lo que vos quieras. Es difícil ganarle a un tipo con esa masa muscular y con la calidad, con esa doble bíceps de espalda, esos glúteos ripiados, esa muy buena proporción que tiene, a pesar de que no son los físicos, a mi entender, no son mis físicos preferidos. A mí más me gustan un poco más estilizados, lo que sea Flex Wheeler, Coleman, Lebrone, en fin, pero son físicos monstruosos y dentro de esa monstruosidad con una línea muy aceptable. Lo mismo que Chopin. A mí me gusta un poco más Chopin. Ahora, si vos me decís, obviamente que no podemos saber, como te digo, hoy no hay Olimpias anticipados de alguna forma. A mí el que más me gusta de todo es Dauda. Samson Dauda, para mí, de los tres grandes candidatos que hay, es el físico que más me gusta. Ahora, después, imagínate, al estar tenemos dos físicos bastante parecidos, el de Chopin y el de Lanford, y tenemos un físico un poco diferente, el de Dauda. Acá tenemos claramente lo que yo puedo ver, si se puede llegar a ver algo que, como te repito, es muy muy difícil. Yo lo que veo son dos físicos muy parecidos y otro que está al mismo nivel, que es diferente. O sea, que veo un campeón a Dauda, lo veo campeón a Dauda, o lo veo tercero. No vería un Chopin, Dauda, Lanford, o un Lanford, Dauda, Chopin. Creo que va a estar entre Lanford y Chopin, y Dauda tercero, o Dauda y los otros dos en los siguientes puestos. Te repito, después miles de especulaciones. Hicimos el sorteo el año pasado y perdieron todo porque todo lo daban a David Rami y salió quinto porque se la regalaron. Sí, cuarto, quinto, porque estaba séptimo, octavo. Entonces nunca podemos saber en culturismo. En el culturismo de hoy en día no hay campeones anticipados como lo supo haber en los años 90. Rubén C3075 me dice: campeón, gracias por lo de campeón. Buenas noches. ¿Quién fue, en tu opinión? Mirá qué pregunta esta, el Olimpia más flojo. Samir Dickerson. Bueno, a ver, no son las preguntas que uno le gustaría contestar, pero bueno, si me lo preguntás y te tengo que decir, para mí el más flojo fue sin duda Dickerson. A pesar, obviamente, para ganar un Olimpia no tenés que tener cierto nivel competitivo. De hecho, Dickerson venía peleando siempre en lo más alto. Y bueno, lo gana, son estos Olimpias de transición, como lo fue Dexter Jackson, ¿verdad? Pero podemos decir que tanto Dickerson como Samir Bannout son Olimpias de transición, pero obviamente Samir Bannout, un físico más compacto, más completo, sobre todo esos lumbares tan impresionantes, ese árbol de Navidad, que él lo hacía un poco diferente. Lo que es Dickerson, un muy buen físico, con unas pantorrillas impresionantes y un buen desarrollo, un buen lindo físico, pero a lo que es nivel Olimpia, sin duda, el más flojo de la historia fue el de Dickerson.
Panterafitness.ok me dice: Simón, ¿crees que Ronnie Coleman hoy en día, con el equipamiento que tienen los gimnasios modernos, podría desarrollar todavía más? ¿Pensás en el equipamiento importante en la elite? Bueno, mirá, Pantera, te voy a contestar en dos partes, de alguna forma, ¿no? Creo que sí, que el equipamiento es muy importante. La elite, obviamente, ha mejorado mucho el equipamiento y no es lo mismo el equipamiento de los 80 o principios de los 90 del equipamiento con toda la variedad de máquinas que tenemos hoy. Eso sería de iluso y de nostálgico decir que no es mejor que no mejora el equipamiento o mejora lo físico. Si bien todos somos muy memoriosos y recordamos esos físicos espectaculares de Bob Paris, Gary Stride, Don Barry DeMay, Lee Haney, obviamente, ni hablar de Lebrone, Will, lo que sea. Pero, concretamente, a lo que vos me estás preguntando, que me decís, si creo que si Ronnie Coleman hoy en día, concretamente la pregunta, ¿no? Con el equipamiento de los gimnasios modernos. Mirá, te voy a aclarar algo, Pantera. Ronnie Coleman tenía en ese gimnasio, y tiene todavía, porque está el Metroflex, tuvo el mismo equipamiento que hay prácticamente hoy en día. A ver, es un mito de eso, lo que estaba casi en una cueva, en un gimnasio fierrero, ¿no? Con pesos libres y lleno de óxido. Sí, tenía la comida del perro, el dueño tenía la comida del perro contra la pared, estaba todo desordenado, había discos de todos distintos tamaños, pero el tipo tenía Hammer Strength, tenía Life Fitness, tenía todas las mejores máquinas, prácticamente el mismo equipamiento que hay hoy en día. O sea que para el tipo de entrenamiento que tenía Ronnie Coleman, que no difiere prácticamente, si bien entrenaba un poco más pesado que algunos culturistas de la actualidad, lo mismo como analizamos el entrenamiento de Dorian Yates y de Kevin Lebrone, que entrenaban muy pesado. Dorian Yates tenía un equipamiento de la puta madre. Lo que pasa es que la gente tiene como quedó en la memoria popular de que Coleman entrenaba en un gimnasio que había 4 o 5 fierros y 20, 30 mancuernas pesadas y nada más. No, había equipamiento de primera, incluso los equipamientos de cardio, lo que sean las cintas, y todo el equipamiento de cardio era de primera, era lo mejor de Estados Unidos, más allá del aspecto del gimnasio. O sea, concretamente yo creo que no hay ninguna posibilidad de que haya podido mejorar, no solamente porque tenía un muy buen equipamiento, sino que el desarrollo es muy difícil de conmensurar lo que fue Ronnie Coleman en el culturismo. A veces hay que ponerse a repasar fotos de su mejor momento, de sus mejores Olimpias, y te vas a dar cuenta que no hay forma de que sea mejor, es un físico insuperable, por donde lo veas, más allá de su defecto que tenía en los abdominales, que no eran los mejores abdominales, pero eso era algo genético, no tenía el six pack bien duro como tiene Chopin, por ejemplo. Era bueno ese problema, y tal vez un poco de desarrollo en las pantorrillas, que es propio en la raza negra, que tienen los gemelos, la inserción un poco más alta. Esas dos cositas. Ahora, lo que son las doble bíceps de espalda, las doble bíceps de frente, son insuperables. No hay forma, no es solamente que hoy en día no se puede superar. Yo creo que ese físico no se puede superar a sí mismo usando el suplemento que sea, ni haciendo el entrenamiento que sea. El tipo dio en la tecla lo que daba resultado a una supergenética. Y creo, a mi entender, que van a pasar, probablemente yo no lo vea, a un físico que sea superior al de Ronnie Coleman. Axel Cachón me dice: hola Simon, consulta, el tamoxifeno, ¿hay que tomarlo durante o después de un plan? ¿O solo si te sale ginecomastia? Muy buena pregunta, Axel. Mirá, el tamoxifeno solamente, porque hay gente que lo toma durante todo el plan por las dudas. Esto siempre, el ejemplo que pongo yo es como decir: mirá, voy a entrenar y por si tengo un pequeño desgarro voy a tomar un calmante por si me llego a lesionar. Es más o menos lo mismo. No es así. El tamoxifeno lo tenés que tomar como prevención si sentís que podés llegar a tener ginecomastia. Si vas a tener,
alguna incipiente ginecomastia, probablemente yo afortunadamente nunca tuve, a pesar de que he tomado bastantes cantidades, afortunadamente nunca tuve ese problema, pero en los casos, conozco muchos casos, me cuentan que lo primero que hay una sensibilidad, vos tenés una sensibilidad en el pezón, ya te está avisando que probablemente tengas ginecomastia y puede ser que se mantenga muy leve, que muchas veces ni siquiera hace falta tomar tamoxifeno, o cuando empieza a avanzar, sí, ahí tendrías que tomar tamoxifeno. Solamente si estás seguro de que estás por tener ginecomastia. Y probablemente, esto lamentablemente, es que si te ha sucedido en un primer ciclo, o en un segundo o tercer ciclo, te suceda en casi todos los ciclos. Entonces, vos vas a saber, si nunca tuviste ningún problema como yo no me voy a poner, si en 35 años, casi 40, que he tomado esteroides, nunca tuve un problema, no voy a tomar tamoxifeno, por las dudas, pues ya no voy a tener ginecomastia. Te puede salir el primero, segundo, tercer año. Incluso hay gente que tiene ginecomastia sin tomar anabólicos esteroides. O sea, que si en el primero, segundo, tercer ciclo vos sentís alguna molestia, algún pequeño dolor o sensibilidad, ahí sí, probás con tamoxifeno y probablemente lo puedas controlar. Puede ser que incluso tomando tamoxifeno no puedas controlarlo y sea muy pronunciada la ginecomastia y ya tengas que ir al quirófano, pero bueno, ese ya es otro tema. Así que bueno, lamentablemente muchas veces tenés que operar, que parece una boludez, pero es una operación bastante complicada, que tiene mucha recuperación, y si estás preparándote, te deja fuera de gimnasio durante un mes o un mes y medio mínimo. La última pregunta, y bueno, y ya como para despedirnos, y una pregunta bastante extraña, y buena pregunta como las que suele hacer de Plot Secret. Antes de contestarla, le voy a agradecer a todos por estar acompañándome. Y si no están suscriptos al canal, que se suscriban. Ahí abajo, por ahí abajo dice subscribe, si lo tenés en inglés, suscribirse. Suscríbanse al canal. Ya somos cada vez más, ya vamos para los 30.000 en cualquier momento, ¿eh? Si estás suscripto, acordate de darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Si te gustó el video o te está gustando el video, dale like para que el algoritmo lo distribuya a más cantidad de gente que está viendo, que está conectada a YouTube, para que lo recomiende. Y ahora sí, le voy a contestar la pregunta muy interesante y muy poco común de Plot Secret, que me dice: Simón, se viene el apocalipsis. Y ojo, según lo que dicen, no estamos muy lejos de eso. Se viene el apocalipsis y te dan un pasaje a un lugar donde entrenar, y con quién. ¿En qué ciudad sería? ¿En qué gimnasio? ¿Y con qué culturista lo harías? Y si querés agregar, ¿qué músculo? Abrazo, tarde pero seguro. Mirá, bueno, voy a tratar de contestar esta pregunta tan típica. Mirá, sin duda, y a pesar de que probablemente si viene el apocalipsis, creo que el lugar que voy a elegir va a ser el lugar por donde va a comenzar el apocalipsis, sería Los Ángeles. Más que nada, si bien ahora me estoy, por ejemplo, por ir a Tailandia, a Dubái y después a Tailandia a entrenar, no hay como el Gold Gym, siempre digo lo mismo, por el tema del clima. Vos llegás a Los Ángeles, te bajás del avión y, como decía Héctor Díez, hay como dos manos que te llevan al gimnasio y te ponen así, te dicen entrená. Y es tal cual. Es algo maravilloso el clima en Los Ángeles. Entonces, si viene el apocalipsis, antes de que venga el apocalipsis, me iría a Los Ángeles, me iría a entrenar obviamente al Gold Gym. ¿Con qué culturista lo harías? Bueno, justamente, como estábamos hablando antes, más allá que obviamente uno puede tener cierta idolatría por culturistas como LeBron o Cutler, en fin, los grandes, yo lo elegiría justamente a Justin Shire por la técnica y la forma que tiene de entrenar. Por una cuestión concreta de técnica de entrenamiento, que me identifico mucho, elegiría, más allá que obviamente, si bien lo conozco a Cutler, lo conozco a
a Lebrone, no es que sea amigo ni mucho menos, pero los conozco. A veces entrenar con un ídolo, bueno, de hecho tuve la suerte de entrenar con Gary Stridon, que fue mi ídolo de toda la vida, sí, y tener una amistad. Yo creo que sería Justin Shire la persona que elegiría antes del apocalipsis. Y bueno, me preguntás si puedo agregar un músculo. Sí. Entrenaría un músculo fácil de entrenar, que no me va a sacar mucha energía, a pesar que me gusta mucho entrenar los puntos débiles, como los femorales y los cuádriceps y la espalda. Me encanta entrenar la espalda, porque es mi punto más débil y el que más mejoré en los últimos años, pero ya relajado en el golf y charlando un poco de culturismo y de todo un poco con Justin Shire, haría un entrenamiento de pecho tranquilo, 4 ejercicios y esperando tranquilamente que venga el apocalipsis. Así que contestada la pregunta, gracias a todos por estar en Fitness Más y gracias por ser musculoso.